corto, ¿ya? Es enfermedades suprarrenales, síndrome de Cushing y Addison, ¿ya? Para recordarles, las glándulas adrenales son aquellas que se van a localizar por encima de los riñones, tanto el izquierdo como el derecho. Van a tener una irrigación que va a depender de la arteria esplénica o frénica inferior, perdón. De ahí va a derivar la arteria adrenal, las cuales van a drenar las glándulas o irrigar las glándulas suprarrenales. Aquí hacemos énfasis en lo que es el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, y aquí va a haber un feedback o una retroalimentación. Nosotros tenemos por un lado la glándula pituitaria, la neurohipófisis, donde en primer lugar vamos a tener a la concentración plasmática de, donde dice número 1, plasmática de cortisol, donde va a estimular a la pituitaria la producción de ACTH, y esto va también a estimular a la neurohipófisis para la creación de esta hormona de liberación, y estas van a estimular a la propia melanocortina para la CTH y demás. Esta puede ser un feedback hasta como neurotransmisor, y también esta puede viajar al estimular el sistema nervioso simpático, a la glándula suprarrenal para la producción de norepinefrina y epinefrina. O sea, tienen un eje que se llama hipotálamo hipófisis suprarrenal, donde va a ser importante la actuación tanto de las hormonas de neurohipófisis y de la pituitaria. Sabemos que la glándula suprarrenal, esto es para que lo recuerden, tenemos la glándula suprarrenal va a tener 3 capas, una capa glomerular, una membrana fascicular y otra reticular. ¿Por qué son importantes? Porque en cada parte se van a segregar diferentes tipos de hormonas. ¿Por qué son importantes las glándulas suprarrenales? Porque básicamente van a mediar mucho de la segregación hormonal. La parte glomerular va a regular la secreción de mineralocorticoides, la aldosterona, el control del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y también va a tener gran relación con el sistema nervioso simpático. La parte fascicular está el cortisol, el control de la CTH, el feedback hipotalámico, y en el área reticular los andrógenos, el sulfato de hidroepiandrosterenona y la androstenediona, ¿no? Que son estas últimas, la reticular. Eso lo van a llevar ustedes en gineco, en uro, porque tiene mucha relación con los aparatos reproductores. Y la parte glomerular y fascicular son los que ahora vamos a llevar. Una parte glomerular, la aldosterona, los mineralocorticoides, y la fascicular, obviamente, porque lo más importante va a ser el cortisol. Tenemos la esteroidogénesis, que es para que ustedes recuerden la fisiología. Todo va a derivar del colesterol, ¿no? Como en la tiroides todo tiene que ver con el yodo, aquí todo tiene que ver con el colesterol. Tenemos P450, que es la enzima de escisión de cadena lateral de colesterol, la P450-SSC, la cual va a escindir, ahí tiene una flecha, o va a cortar el colesterol, y ahí se va a generar la pregnenolona. Por otro lado, también tenemos a la 3-hidroxiesteroide deshidrogenasa isomerasa, que ya desde el paso 1 se va a convertir de la pregnenolona a la progesterona. Y por otra enzima, que es la P450C21 o la enzima 21 hidroxilasa, esta progesterona se convierte en deoxicorticosterona. Y en un paso 4
se convierte esta por la P450C11 o hidroxilasa 11 a corticosterona, ¿no? Y de ahí va a derivar en este paso 5, la P450C17 va a convertir la pregnenolona en la 17-alfa hidroxiprenolona, es una 17-alfa hidroxiprogesterona, la 11-deoxicortisol y finalmente el famoso cortisol. Por otra parte, la dehidroesplatosterona, la DHE, se va a convertir también por otra vía, por la sulfoquinasa, en androstenediana. Entonces, básicamente todas son de lo mismo, todos son colesterol, solo que tienen más cadenas o menos cadenas de hidrógeno, o más radicales, hidróxido y demás. Y en base a eso se van a convertir o bien en cortisol, o bien en progesterona, o bien en androstenediona o en DHE, etcétera, etcétera, según el proceso, ¿no? Si hay sulfoquinasa, si hay hidroxilasas, etcétera, etcétera, se van a convertir el mismo colesterol en diferentes pasos en las diferentes hormonas de las que hemos hablado aquí, ¿no? La glomerular, la vesicular, en las diferentes capas. El efecto metabólico de los glucocorticoides, ¿cuál va a ser? Esto es importante, ¿no? Esto es como un repaso fisiológico porque es así como vamos a poder entender un poco el tema. Los glucocorticoides van a ayudar al metabolismo intermedio, en la homeostasis del calcio, va a ayudar a regular la parte endocrina, inmunológica, piel y tejido conectivo, el sistema cardiovascular, el control y la regulación de sodio, potasio y cloro. También tiene efectos neurológicos. Es muy similar la acción de las hormonas tiroideas, sin embargo ya no estamos hablando de metabolismo basal, estamos hablando de metabolismo intermedio, ¿no? Y sí, además de otros efectos muy importantes en el sistema inmunológico y en el cardiovascular, que serían la parte más importante de estas hormonas. ¿Qué es el metabolismo intermedio? El metabolismo intermedio en el hígado va a ser la gluconeogénesis. ¿Y cómo se va a alterar? Por ejemplo, en el Cushing se va a ver más gluconeogénesis, aumenta la reserva hepática. En cambio, en el Addison va a haber disminución de la producción hepática de glucosa. Por eso los pacientes hacen hipoglicemia. En el tejido adiposo va a ser cierto efecto permisivo para señales lipolíticas. Van a aumentar los ácidos grasos libres en el Cushing, por ejemplo, por la lipogénesis y la obesidad. En cambio, en el Addison va a haber un decremento en la lipólisis y reserva grasa. En el músculo va a haber degradación de la vía de la ubiquitina, gluconeogénesis, lo que puede provocar debilidad muscular y incremento de nitrogenados. En el Cushing y en el Addison, debilidad muscular, disminución de los nitrogenados. Y un gran efecto que tienen los glucocorticoides es efecto hiperglucemiante, lo que provoca en nuestros pacientes con Cushing esta intolerancia a la glucosa, hipoglicemia y hipersensibilidad a la insulina. También habíamos hablado de que afecta el metabolismo intermedio, pero también habíamos dicho que tiene gran afección en la homeostasis del calcio. Por un lado va a disminuir la reabsorción de calcio, lo que va a provocar hipercalciuria, hiperparatiroidismo secundario en el Cushing, hipercalcemia en el Addison. En el hueso y cartílago puede inhibir la síntesis de colágeno en el hueso, retardo en el crecimiento óseo y edad ósea. Osteoporosis puede ver en el Cushing, retardo en el crecimiento óseo y edad ósea por déficit de hormona de crecimiento. Y en el intestino va a antagonizar el calcitriol con la disminución de la absorción de calcio. Los sistemas endocrinos afectados, que habíamos dicho que son parte de los efectos de las hormonas, van a ser en el hipotálamo o hipófisis, va a inhibir la síntesis de opioides, de las hormonas de crecimiento, de la GnRH, lo que puede provocar en el Cushing hipomenorrea, supresión de la hormona de crecimiento, hipotiroidismo o hipomenorrea, supresión de la hormona de crecimiento. En el Addison,
En el páncreas, disminución de la secreción de insulina, lo que puede provocar hiperinsulinemia, hipoinsulinemia relativa absoluta en el Addison. La médula adrenal incrementa la expresión de feniletanolamida en metiltransferasa, lo que va a provocar incremento de la activación del simpático adrenal. Y en las proteínas de transporte va a haber alteración en las proteínas de transporte las que están mencionadas ahí. El sistema inmunológico va a tener efectos sobre el timo y los linfocitos, se atrofia el timo, lo que puede producir una linfocitopenia. En los monocitos va a inhibir la proliferación de presentación de antígenos, en la alteración en la IL-1 y IL-6 factor de necrosis alfa. Monocitopenia, monocitosis puede haber. Granulocitosis disminuye las moléculas de adhesión, inhibe la síntesis de algunos mecanismos proinflamatorios. En el cardiovascular vamos a tener que haber un efecto inotrópico positivo. En el Cushing puede haber hipertensión, en cambio en el Addison hipotensión ortostática. En la vasculatura hay un aumento de sensibilidad a las catecolaminas, por lo que aumenta las resistencias periféricas. Eso se correlaciona con la hipertensión de Cushing y una baja respuesta a las catecolaminas en el Addison. En el riñón, el sodio, potasio y volumen incrementa la tasa de filtrado glomerular, lo que provoca alcalosis, hipocalemia, aumento del volumen circulante efectivo, población de los mineralocorticoides en el Cushing e hiponatremia y acidosis hipercalcemia en el Addison. En la neurohipófisis se puede dar un síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética en el Cushing y un aumento de los receptores de los ABP por hipovolemia. En los efectos neurológicos puede haber alteraciones en el estado de ánimo con un balance emocional. Los pacientes Cushing pueden tener euforia inicial, depresión tardía, en cambio los de Addison son más depresivos. En el apetito van a tener hiperfagia, hiporexia en el Addison. En el sueño pueden tener supresión de la fase REM, por lo que pueden tener trastornos del sueño. Van a tener más sensibilidad al glutamato y una atrofia dendrítica, lo que puede causar una atrofia hipocampal con el compromiso de la memoria. En el piel y tejido conectivo, en la piel se ha descrito un antiproliferativo de fibroblastos y queratinocitos, lo que deriva en el Cushing una atrofia dérmica. Las estrías que se ven, la hiperpigmentación, el hirsutismo y acné, y la hiperpigmentación y vitiligo en el Addison, que son aquí en estos dos cuadros básicamente estamos describiendo toda la fisiopatología de los signos y síntomas del Cushing y del Addison, porque ahí te dice qué es lo que se altera y cómo va repercutiendo en los signos y síntomas. Entonces nosotros tenemos un eje renina-angiotensina-aldosterona, que ya esto lo sabemos más o menos cómo funciona. Puede comenzar al centro, donde está la circulación sanguínea, lo que va a determinar la presión de perfusión renal. Ahí van a censar en las células yuxtaglomerulares las catecolaminas, la mácula densa, lo que va a producir la liberación de renina, lo cual va a estimular la conversión de angiotensina en angiotensina 1. Por la enzima convertidora de angiotensina se va a convertir la angiotensina en 1 a la angiotensina 2. Esto va a provocar la liberación de aldosterona, lo cual va a tener relación en balance de potasio, la excreción de potasio y la retención de agua, ¿no? Entonces, este eje es muy importante cuando hablamos de glándulas suprarrenales. Cushing, entonces, ¿qué es Cushing? Es una enfermedad por exceso de glucocorticoides, eso tienen que tenerlo claro, ¿no? O sea, el exceso de glucocorticoides nos va a dar el síndrome de Cushing. Existen dos diferencias importantes, uno que es el síndrome de Cushing, debido a los glucocorticoides exógenos, producción ectópica de ACTH y tumores suprarrenales. Y la enfermedad de Cushing, que es la secreción excesiva de ACTH por un tumor
hipoficiaria, ¿no? Esa es la diferencia entre la enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing. Ambos son por exceso de glucocorticoides, pero va a depender, el síndrome es por exceso exógenos, ¿no? O sea, que nosotros podemos provocar. La clasificación del síndrome de Cushing también se puede dar dependiente de la ACTH o independiente de la ACTH. O sea, cada vez que nosotros vayamos a medir cortisol, tenemos que medir también la ACTH. La dependiente de la ACTH va a estar relacionada a un adenoma hipoficiario y a una producción ectópica de ACTH. En cambio, la independiente de ACTH puede ser iatrogénica, tumor suprarrenal o hiperplasia suprarrenal nodular. La causa más frecuente del síndrome de Cushing, ¿cuál va a ser? Ya sabiendo que es el aporte exógeno de corticosteroides, va a ser la causa iatrogénica. La incidencia es dada de 13 casos por millón, 70% se da en enfermedad de Cushing, 15% secreción de ACTH ectópica. También se describen casos de carcinoma de células pequeñas de pulmón, tumores carcinoides, 5% tumor suprarrenal primario, como adenoma, carcinoma y hiperplasia. En cuanto a la fisiopatología, aquí está al lado izquierdo la situación fisiológica. El hipotálamo va mediante las hormonas estimulantes o liberadoras, va a estimular la ACTH, la ACTH va a ir a estimular a las suprarrenales para que produzcan cortisol, y el cortisol va a ir a hacer un feedback al hipotálamo. ¿Qué es lo que sucede en síndrome de secreción ectópica de ACTH? Se va a inhibir esta acción de la ACTH, o va a haber un exceso de la ACTH, lo que va a evitar que haya ese feedback. En la enfermedad de Cushing por adenoma hipoficiario, ¿qué es lo que va a suceder? Que ahí donde está el puntito rojo se va a alterar o se va a aumentar la producción de ACTH, por lo que al estar aumentado la ACTH, la respuesta suprarrenal igual va a ser mucho más alta, mucho más excesiva, por lo que se van a secretar muchos más corticoides y por eso se va a dar el síndrome de Cushing. Y en el adenoma suprarrenal lo mismo. Por un lado, en la enfermedad de Cushing va a subir sobre todo el ACTH, pero en el síndrome de Cushing va a subir por sobre todo el cortisol, ¿no? Que es una gran diferencia entre enfermedad y síndrome. Entonces ahí ven el punto rojo al lado izquierdo está en la enfermedad, el punto rojo está en la ACTH y ahí claramente con su flecha. En cambio aquí en el síndrome de Cushing está el cortisol con una flecha elevada y el punto clave en la adrenal. En el cuadro clínico, ¿qué es lo que vamos a tener? Cushing, obesidad central, o sea, predominio del abdomen, incremento de peso, fatiga, debilidad, hipertensión, hirsutismo, amenorrea, estrías, cambios de personalidad. Y ahí están sus correspondientes porcentajes. Puede haber también equimosis, miopatía proximal, poliuria, polidipsia, hipertrofia de clítoris. Y es así como se ve una paciente clásica. ¿En qué casos más que todo sucede? Por ejemplo, las pacientes artríticas, ¿no? Las pacientes que tienen artritis reumatoide o algunas pacientes que tienen lupus y demás por la mala dosificación de lo que es la prednisona y demás, hacen síndrome de Cushing. Entonces, ¿cómo se las ve a las pacientes? Con cabello delgado, con acné, la clásica cara en luna llena, pueden ver telangiectasias, la famosa joroba de búfalo, hay esas almohadillas supraclaviculares, incremento de la vellosidad a nivel facial, una coloración bronceada de la piel, aumento de peso a nivel central, lo que es abdomen, esas estrías púrpuras o rojizas, el abdomen pendular, la equimosis simplemente por el hecho de haberse apoyado y demás hacen equimosis. Si bien tienen obesidad central, o sea, tienen panza, abdomen
así ese pendular. Las extremidades, al contrario, son bien delgadas, los miembros inferiores, ¿no? Son extremidades que tienen esa miopatía proximal que habíamos mencionado. La piel y demás también se ve delgada y frágil, ¿no? Esto es así tal cual se describe, así tal cual es como vienen las pacientes y no hay como que mucho perdérsela. Pueden buscar en internet fases en luna llena y es bien obvia cómo vienen los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos pacientes con sospecha? Primero vamos a evaluar los signos y síntomas: osteoporosis, diabetes, hipertensión diastólica, adiposidad central, hirsutismo o amenorrea. Y se hace lo que nosotros vamos a dosificar, el cortisol. El cortisol se pide en AM a las 8 de la mañana y PM a las 4 de la tarde. Y si está el cortisol arriba de 50 nanomoles, ¿no? Después de 1 miligramo, se puede dar también, así como se hace la prueba de tolerancia a la glucosa, se hace la prueba de la dexametasona. Se pone 1 miligramo de dexametasona a la medianoche y se mide, ¿no? La mañana siguiente, el cortisol a las 8 de la mañana, y también se puede medir el cortisol urinario. Y ahí están los valores. Si es arriba de más de 140 o más de 50 nanomoles en sangre, también se puede hacer una prueba de supresión de dexametasona. Al segundo día se da 0.5 miligramos cada 6 horas de dexametasona. La respuesta normal es que no hay elevaciones, pero anormal significa que va a subir los valores de cortisol y ya estaríamos hablando de un síndrome de Cushing. Se mide la CTH, el siguiente paso es medir la CTH, y ahí pues se va a clasificar, como habíamos dicho, ¿no? Con ACTH elevado o con ACTH normal o indetectable. Si es ACTH normal o elevado, al lado izquierdo vamos a tener hiperplasia adrenal, por lo que hay que hacer, hay que estudiar, o también puede ser por una alteración a nivel de la pituitaria, por lo que hay que hacer se puede hacer unos laboratorios. Directamente nos vamos a la imagen. Luego también cuando hay una sospecha de neoplasia adrenal, se hace la medición de la DHEA y se hace una tomografía también de glándulas adrenales y se ve el tamaño. Más de 6 centímetros de glándula adrenal te da datos de un carcinoma adrenal o un adenoma en el caso de que esté menos de 6 centímetros. El tratamiento médico es bueno, si está con excesos de corticoides, le puede seguir administrando. Sí, no, o sea, no porque esté elevado lo vas a cortar de golpe, ¿no? O sea, lo que se hace es regular la dosis hasta que vaya pasando el síndrome de Cushing, ¿no? No se quita de golpe los corticoides, pueden hacer un efecto rebote que es peor. Entonces, se da corticoides, pero se va disminuyendo la dosis hasta que tú ves que esté tolerando o midiendo los niveles de cortisol, llegando a límites aceptables. El quirúrgico, en el caso de tratarse de tumores hipoficiarios y demás, se tiene que hacer el tratamiento de la resección de tumor hipoficiario. Si tiene adenoma o carcinoma adrenal, hay que hacer igual la resección. Si hay focos ectópicos, ACTH también. También se puede dar ACTH ectópica si así lo requiere. Se da la metirapona, ¿no? Que es un inhibidor de la síntesis de corticosteroides suprarrenales, inhibe la 11-beta hidroxilación, lo que habíamos visto, si no mal recuerdo, en el paso 3 de la reacción. Se da 1 gramo día dividido en 4 dosis, hasta una dosis de 4.5 gramos día. Esto también se da el ketoconazol, ¿ya? Sí se da en el medio de 600 a 800 miligramos día, porque inhibe las enzimas de citocono P450, que habíamos dicho que P450, el C11, el C21 y demás actúan, ¿no? en la producción de corticoides, por eso que habíamos hablado al principio de eso.
incluyendo la 21 y 22 desmolasa, la división de la cadena lateral del colesterol y la conversión de la 11-desoxicortisol a cortisol. La aminoglutetimida, que es un anticonvulsivante, sí se da tratamiento que es, no es como tal un tratamiento antihormonas, pero sí tiene ese efecto. Es un anticonvulsivante, es un anticomicial con efecto que bloquea la conversión de colesterol a pregnenolona. La mifepristona inhibe competitivamente el receptor de progesterona y glucocorticoides. Addison es así, el paciente ya con Addison no se quita de golpe los corticoides, puedes disminuir la dosis, mides cortisol y demás. O sea, porque al final de cuentas, ¿por qué le ha dado Cushing? Es porque tiene artritis y le dolía mucho y ha tomado, si tenía que tomar pastilla de 10, ha tomado de 20, o son indisciplinados, ¿no? A veces van a consumir bebidas alcohólicas, no han tomado su metotrexato, o sea, un sinfín. Esto sobre todo básicamente ocurre en los pacientes que toman corticoides crónicamente, y la mayoría de ellas son las artríticas, ¿no? Entonces, es lo que sucede cuando son indisciplinas en el tratamiento y aquí los regulando, etcétera, etcétera, ¿no? No es grave a no ser que realmente esté complicado con una sobreinfección, cosas así. La enfermedad de Addison no es el exceso, sino va a ser la insuficiencia suprarrenal, o eso, como dice, ¿no? La suprarrenal va a ser insuficiente para sus funciones. Se caracteriza básicamente por la destrucción o disfunción de la corteza suprarrenal y la consecuente producción deficiente de gluco y mineralocorticoides. Habíamos hablado de las 3 capas que tiene la glándula adrenal, entonces en esta parte va a estar afectada sobre todo la parte de los gluco y mineralocorticoides, la primera y la segunda, ¿no? En la etiología vamos a tener que hay causas de insuficiencia suprarrenal primaria, como cuáles, la autoinmune, metastásico, hemorragia suprarrenal, infecciosa, la tuberculosis. Sí, está descrito casos de adrenalitis tuberculosa, sobre todo en el medio. La adrenoleucodistrofia, infiltrativos. Esta adrenoleucodistrofia es parte del... Existen enfermedades hereditarias donde el colesterol no se forma como se tiene que formar, sus cadenas no se unen, no se coaptan y demás. Entonces, sí terminan afectando la producción de la glándula suprarrenal. Infiltrativos como la amiloidosis, la hemocromatosis, la hiperplasia suprarrenal congénita, drogas. Aquí habíamos visto como el tratamiento dice que es ketoconazol. Algunos pueden exagerar y esto te puede traer más bien una insuficiencia suprarrenal. Lo mismo que estábamos tratando, ¿no? El ketoconazol, la metilapona y la aminoglutetimida que habíamos dicho en el tratamiento pueden provocar todo lo contrario, una insuficiencia suprarrenal. En cuanto a la epidemiología, son 5 a 6 casos por millón de personas, de 60 a 110 casos por millón de personas, 1.4 muertes por millón de años. La relación hombre-mujer es más frecuente, mujeres de 1 a 1.5 a 3.5, más común entre los 30 y 50 años, la expresión conlleva un 30% de Addison. ¿Qué es lo que sucede en la fisiopatología? Estas hormonas estimulantes van a estimular la producción del DHT. La aldosterona va a estimular el accionar del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El cortisol va a ir a hacer efecto negativo, lo cual va a disminuir la producción de las hormonas suprarrenales, ¿no? Entonces, más que todo, eso es un efecto negativo de producción negativa de cortisol y feedback negativo de sistema renina-angiotensina-aldosterona. En el cuadro clínico, ¿qué es lo que vamos a ver? Debilidad, anorexia, pérdida de peso, fatiga en el 100% de los casos, sí, así se van a presentar los pacientes así con Addison. Hiperpigmentación, más bien estos pacientes tienen manchas, que les voy a mostrar después. Hipotensión,
Esto ya está como que descrito en los cuadros que hemos dado arriba, ¿no? Todas las personas tienen hiperpigmentación, hipotensión, alteraciones gastrointestinales, pérdida de sal, síntomas posturales, ¿no? Y así es como se ven estas hiperpigmentaciones. Miren cómo se ven esas encías, cómo se ven en la parte interna del labio, esas manchas en la piel. Hay esas hiperpigmentaciones que son características de la enfermedad de Addison. El cortisol sérico en este caso va a ser de 6 corticoides. También se puede hacer un test de insulina con 0.1 a 0.15 unidades kilogramo y se mide posteriormente el cortisol, que tendría que estar menos de 18 y glicemia menos de 40. Y va a estar muy acompañado de alteraciones de sodio, potasio, calcio, y también la corticotropina va a estar arriba de 100. Los estudios de imagen que nosotros vamos a poder pedir son la búsqueda de calcificaciones, granulomas, tumoraciones, hemorragia, alteración estructural o trombo, que vamos a ver en diferentes partes del cuerpo. El tratamiento, ¿cuál va a ser? En esta insuficiencia suprarrenal aguda va a ser administrar hidrocortisona, 100 miligramos vía intravenosa cada 6 horas durante 24 horas, con el paciente esté estable, porque no recordemos que puede ser un paciente hipotenso. Entonces se reduce la dosis a 50 cada 6. De forma crónica se puede dar terapia mineralocorticoide como la fludrocortisona, según sea necesario, y se va aumentando. Hay también hidrocortisona en pastillas, entonces también se puede dar. Y más importante, obviamente, corregir la depresión de volumen, deshidratación, hipoglicemia con solución salina y soluciones glucosadas, y evaluar y corregir la infección de otros factores precipitantes. En el régimen para la terapia de mantenimiento de insuficiencia acuática suprarrenal primaria tenemos la hidrocortisona, la que habíamos dicho, la fludrocortisona, que se da en esas dosis de 15 a 10 miligramos por la tarde, o de 0.05 a 0.1 por vía oral. Con el seguimiento, lo que nosotros tenemos que buscar es que se mantenga un peso normal, una presión arterial, electrolitos con regresión a las características clínicas, la educación al paciente, que también es importante, que tenga su tarjeta de identificación o su brazalete y demás, indicándoles cómo en otros países, por ejemplo, los diabéticos, y más bien sus pulseras, donde si sufren alguna descompensación ya sabes que tiene ese paciente. Y las dosis de hidrocortisona son el doble, ¿no? Entonces, ese sería el tema. De todas formas, yo también les he dejado de todas formas, yo también les he dejado en el grupo 2 artículos más para complementar. De todas formas, yo creo que el examen vamos a sacarle la presentación y tal vez alguna otra pregunta de los artículos que están ahí, pero sí hay que completar, ¿no? O sea, en el Carreras como tal, no sé si no he revisado bien y demás, no he encontrado el tema en específico. Sí está el tema de glándulas suprarrenales generales, en general como tal, pero así en específico Addison y en específico Cushing están dentro del tema, ¿no? Pero no como temas independientes. Unos por exceso de corticoides y otro por insuficiencia de la glándula. Entonces, el tratamiento va a ser dependiente de la clínica, de las características, de por qué está tomando corticoides, por qué ha hecho insuficiencia suprarrenal. Generalmente hacen por infecciones, ¿no? Entonces, se trata la infección de base y concomitantemente se va haciendo la suplementación con corticosteroides, ¿no? No sé si tienen alguna duda. Doctor, una consulta. Cuando hay un síndrome de Cushing o una enfermedad de Cushing que es por tumor hipofisiario, entonces libera ACTH, entonces estimula lo que es la glándula suprarrenal, pero en el caso de la clínica, la aldosterona, la retención de agua, sodio y además el edema, estaba leyendo que cuando hay un tumor hipofisiario, lo que es el
edema, eso es como que es poco, o sea, en la clínica del síndrome de Cushing de esas personas, ¿no? Pero en las personas que tienen un adenoma de las glándulas suprarrenales, es como que hay harta liberación de aldosterona y es más nítido. ¿Eso es verdad? O sea, ¿hay diferencia en esa clínica sobre la aldosterona? ¿O es igual en los dos? Eso doctor. No, básicamente eso te va a llegar a paciente con fascia llena, ¿no? O sea, tú no la conoces, no sabes nada de su vida. Entonces ahí lo primero que va a primar es la anamnesis, ¿no? O sea, tú tienes que, usted es artrítica, usted es diabética, usted te va a decir la paciente, porque generalmente son mujeres, ¿no? Entonces te voy a decir, sí, tengo tal enfermedad y tomo corticoides y estos días no he tomado o he tomado en doble dosis o me he enfermado. Lo clásico, por ejemplo, que ha pasado el síndrome de Cushing ha sido en el COVID, ¿no? Estas pacientes artríticas reumatoideas que tomaban mal o en exceso o aparte de supranilano han tomado dexametasona y demás, ¿no? Ojo con las dosis, ¿no? Entonces, tú más o menos ya tienes que ir viendo, ¿no? Porque siempre vas a tener la oportunidad de hacer anamnesis, ¿no? No solo lo vas a revisar al paciente. Entonces, en la anamnesis ya más o menos te vas a guiar si se va por el lado de síndrome o por el lado de enfermedad. Si es una paciente que no tiene artritis, que no tiene lupus, que no tiene consumo crónico de corticoides y además te está viniendo a referir que tiene cefaleas, que a veces se hace caer cosas, que se siente más torpe, o sea, va a estar acompañada de otros síntomas neurológicos más, no es que va a venir así solo por eso. Entonces va a venir eso y además como que mi cara se ha hinchado, me ha crecido la panza, siento que tengo joroba y demás. Entonces y ahí tú con cefalea constante y demás, yo te dirás, se está yendo al lado neuroendocrino. Independientemente, la clínica sí la pueden presentar, a veces puede ser más edema en uno de los casos o menos edema, pero, o sea, lo que te va a guiar mucho va a ser la anamnesis, ¿no? Si se va al lado neuro, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros hemos tenido pacientes estos de enfermedad de Cushing en pacientes que tenían acromegalia y cosas así. Entonces, esas cosas como que se ven al tiro, ¿no? O sea, no es así como que ya la ves a la paciente que tiene rasgos acromegálicos o que tiene alguna cosa que le está haciendo sobreproducción de hormonas y demás. Entonces, ahí ya te vas guiando con la anamnesis y la clínica. Eso nunca se tiene que olvidar y es algo que siempre nos han dicho nuestros profesores. No hay diagnóstico si no has hecho una buena análisis, ¿no? Una buena análisis te da 50% del diagnóstico y el examen clínico el resto del diagnóstico, ¿no? Entonces, tú le interrogas bien a tu paciente de qué es lo que podría estar pasando, tú haces interrogación incluso por sistemas y ahí más o menos vas a ver hacia qué lado está apuntando, ¿no? Entonces, si hay alguna diferencia de la aparición de edemas o no, sí, podría ser, pero quien finalmente te va a llegar al diagnóstico en la exploración física sola, no. O sea, tiene que ser de la mano de la anamnesis. Está bien, doctora. Eso. Y doctora, una consulta más. ¿Para el día lunes la tarea de la epilepsia más lo vamos a presentar o solo la tarea de Cushing y Addison? Eso le quería preguntar. Al final, ¿en qué han quedado? ¿Ya tienen fechas tentativas de parcial y demás? ¿En qué estarán los otros grupos? No sé, la verdad, si estamos atrasados o estamos a la par o demás. ¿Qué tema les han dado hoy día en las teóricas? Yo creo que estamos a la par, doctora, porque el síndrome Cushing-Addison tocaba, la fecha hoy día es, un rato, hoy día es 21, entonces hoy día tocaba lo que era por el síndrome Cushing-Addison, entonces yo creo que estamos a la par, ¿no? Ya, estamos igual que los otros grupos, no hay mucho problema, ¿no? Entonces el día lunes vamos a llevar este tema de Cushing, el examen, el cuestionario y demás, y tienen que exponer sus temas que ya les he repartido la otra vez, ¿no? Y ya el día viernes vamos a llevar epilepsia, con su práctica y demás. Examen, cuestionario, caso y demás. El día viernes. Está bien, doctor, entonces. En eso quedaríamos entonces. Ya.
Nos vemos entonces el día lunes. Yes. Listo, gracias. Estamos hablando. No. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctor.